En este video vamos a tratar el ABC, es decir, lo más importante de lo que son las perífrasis verbales. Vamos a empezar por donde se debería empezar, primero sabiendo qué es. La perífrasis verbal es una combinación de dos palabras que lo que van a hacer es funcionar juntas como si fueran un único verbo. Recordemos que un verbo conjugado es el núcleo de la oración y que tiene información de persona, número, tiempo y modo. Eso es lo más importante que tienen que saber. Y que funcionan juntos y que ambas tienen información léxica del significado de la palabra y información también gramatical, que es la persona, el número, el tiempo y el modo, y que sus profes también los pueden llamar como flexión verbal. Y esta imagen y me encantó. ¿Sí? Dije, me encanta esta imagen de pensar que la perífrasis verbal son dos verbos que se enamoraron y que están juntos y que funcionan de forma unida. Como cuando estás enganchadísimo con alguien, que no podés estar sin esa persona todo el tiempo. Bueno, de la misma forma funcionan los verbos, ¿sí? ¿Qué formas verbales pueden ser? El verbo conjugado, ¿sí? Que lo encontramos aquí, y el verbo sin conjugar. También pueden tener entre medio una preposición, que son ante, con, contra, bajo, desde, de, toda esa lista enorme que sabemos todos de canción, y si no yo les dejo una lista. Y el que, ¿sí? Que es opcional, no siempre tiene por qué estar. ¿Sí? Entonces, verbo auxiliar, que es un verbo que guarda la información gramatical del verbo, una preposición, que son opcionales, o un que está en el medio, y un verbo principal, que es el que va a guardar el significado de esta palabra. Vamos a ver algunos ejemplos. Suele hacerlo. Perífrasis verbal. Tengo que ir. Debo leer. He de esforzarme. Se echó a reír. Acaba de regresar. Todas esas son verbos, ¿sí? Que son dos o tres palabras que funcionan como un único verbo y que todas ellas juntas tienen información léxica y gramatical, ¿sí? El auxiliar, que es este verbo que vamos a encontrar aquí, generalmente va a estar conjugado, va a tener información gramatical y es el que va a perder un poquito de su significado. Cuando acá dice debo leer, no es el significado literal de que debe dinero a alguien y que debe pagarlo, sino debo leer más como un deber moral para mejorar. Lo mismo pasa con suele hacerlo, ¿sí? Se pierde el significado literal que encontramos en el diccionario, cambia un poquito ese significado, entonces funciona como una perífrasis total, ¿sí? Bien, tenemos entonces la definición, la estructura. Ahora vamos a ver qué tipos de perífrasis hay. Y hay dos tipos de perífrasis. Las perífrasis aspectuales y las modales. ¿Qué significa que sea una perífrasis modal? Que manifiesta la actitud del hablante del verbo. A ver si con ejemplos queda más claro. Vamos a tener perífrasis modales de obligación y de suposición. Tengo que ir, debo leer más, he de esforzarme cuanto pueda, ¿sí? Y estas perífrasis, como yo les decía, el verbo auxiliar pierde un poco de su significado, se complementa con el otro verbo. Lo mismo pasa con las perífrasis modales de suposición. Deben ser las 10, no lo tengo claro, deben ser. Puede llover de un momento a otro. Eso es una suposición bien clara y la perífrasis puede llover. Acá está la perífrasis, bien marcada. Y es como le dice acá la estructura, el verbo más el infinitivo. Esas son las perífrasis modales. Las aspectuales para mí son un poco más simples de reconocer porque nos permiten darnos cuenta de los matices del estado de la acción que estoy desarrollando. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿En qué momento o a partir de cuándo se da ese hecho? Acá hay muchas y tenemos perífrasis aspectuales, ingresivas, incoativas, reiterativas. Más allá de los nombres, que son nombres que a veces son un poco amigables para cuando uno los está aprendiendo, lo que tienen que saber es qué función cumplen. ¿Sí? Por ejemplo, las ingresivas es la acción que está a punto de empezar. Ir, por ejemplo, voy a salir. Es el verbo ir más el infinitivo salir. Está a punto, estar a punto está a punto de llorar. ¿Sí? Entonces marcan el punto de inicio de la acción.
Las incoativas marcan la acción en el momento de que está pensando. Comenzó a llover, comenzó a saltar, se echó a reír, por ejemplo, ¿sí? Y las reiterativas, cuando la acción se repite, volvió a decirlo, ¿sí? El verbo volver más un infinitivo, suele hacerlo. Bien, vamos a ver otros ejemplos porque lo que tiene de las aspectuales no es que sean difíciles, no, sino que son muchas y con nombres poco amigables, como les decía. Las durativas o ingrexiva, acción en desarrollo. Estamos estudiando, sigue nevando, vengo observando esta actitud, ¿sí? Todos son acciones que las van viendo a lo largo y siempre se mantiene la misma estructura. Un verbo conjugado más un gerundio en este caso. Las perfectivas, por ejemplo, van a tener el verbo que está conjugado más un participio o un infinitivo en el caso de llegar, acabar o cesar de. Si se dan cuenta y miran y leen, tómense en un momento, paren el video y miren los ejemplos, simplemente se van a ir dando cuenta. Lo único difícil es el nombre, perfectivas, durativas. ¿Cómo las reconocemos? Y acá sí que a veces es un poco engañoso. El verbo auxiliar perdió su significado a través de 3 pasos. Ustedes se tienen que preguntar, ¿el verbo auxiliar pierde su significado? ¿Puede funcionar como un complemento del verbo? O haciéndole preguntas y expresándolo con los pronombres. Bueno, vamos a verlo con estos 2 ejemplos. Yo puse 2 ejemplos. Todo lo que dicen uno hacen referencia al primer ejemplo y los que dicen 2 al segundo. El primer ejemplo puse, debo llegar a las 8. ¿El verbo auxiliar perdió su significado? Debo, ¿es del verbo deber? ¿Estoy debiendo dinero? ¿Sí o no? Sí, perdió su significado. Entonces, esa característica la cumple. Vamos a ver. ¿Puede funcionar como complemento del verbo? Yo puedo decir, acá, la perífera sería debo llegar, ¿no? ¿Lo debo? ¿Tiene significado que yo diga lo debo a las 8? No. Entonces, como yo no puedo cambiar por el pronombre, vieron que acá si hablamos de pronombre, por el pronombre lo, hacer el cambio pronominal, no queda bien, entonces no es una perífrasis, no estamos con tantos. Entonces, ¿qué debo? Lo debo. ¿Sí? Acá vuelvo a hacer la misma pregunta. Y acá, ¿cómo? Perdió su significado pronominal. Como no funciona como objeto directo, como un complemento del verbo en este caso. ¿Qué pasa? Y como no queda bien cuando yo lo cambio el pronombre, pierde su significado el enunciado, voy a decir que es una perífrasis. Es una perífrasis porque el verbo auxiliar perdió su significado porque no pueden funcionar como complemento del verbo, el verbo principal, y porque cuando le hago las preguntas al verbo y cambio por los pronombres, el significado se ve afectado. En cambio, en el segundo ejemplo, llegó cantando una canción. Llegó, ¿pierde su significado? ¿Es la acción de llegar a un lugar? No, no pierde. Bien. ¿Puedo funcionar? ¿Cómo llegó cantando? Llegó así. ¿O cómo llegó? Llegó así. Perfecto. Bien, entonces, ¿es una perífrasis verbal? No. Vamos a seguir. Bueno, este punto solo a modo de aclaración. ¿Qué son las perífrasis verbales? Las perífrasis verbales son fosilizadas, como yo les puse acá, son los tiempos compuestos, ¿sí? Las perífrasis verbales no le decimos había soñado, habré comido, hubiese salido. Esas son perífrasis verbales y los encontramos dentro del paradigma y no las llamamos perífrasis, son tiempos compuestos. Y es importante, porque a veces los profesores somos tramposos, que no las confundan. Bueno, antes de terminar, me encantaría que, primero, puedan resolver este ejercicio que es bastante simple. Cuáles son perífrasis verbales y cuáles no son perífrasis. Yo no los voy a hacer. Tienen que ir leyendo cada ejemplo y si quieren escribirlo abajo, pueden escribirlo aquí. Acá abajo, en este botón, está la solución, ¿sí? A esta presentación les dejo el link. Ustedes van a poder mirarlo
para resolver. Cualquier duda o tema que les quede, me escriben. Les agradezco que se suscriban, que dejen sus comentarios, que todo aporta. Si sos profe y necesitas este material como base para tus trabajos, entra a nuestra página y a lenguayalgomás.com y descarga la presentación.